¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy la doctora Bianca Zambrana Barranco, soy cirujano dentista, ortodoncista, odontopediatra y odontóloga prenatal y familiar. Bienvenidos a este espacio en salud oral de la Clínica Dental CEO. Hoy hablaremos acerca de la importancia de realizar los estudios previos para un tratamiento en ortodoncia infantil. Los estudios diagnósticos son fundamentales para planificar un tratamiento de ortodoncia infantil exitoso. Permiten al ortodoncista evaluar a fondo la situación bucal del niño y determinar el mejor enfoque terapéutico. ¿Qué estudios se realizan? Un estudio de ortodoncia infantil suele incluir una combinación de estos elementos. Una historia clínica donde se recopila la información detallada sobre la salud general del niño, antecedentes familiares de problemas dentales y hábitos orales como chuparse el dedo o respirar por la boca. También se realiza un examen clínico. El ortodoncista examinará cuidadosamente los dientes, encías, mordida y paladar del niño. Se le realizarán fotografías y se toman estas fotografías intraorales y extraorales para documentar la condición inicial de los dientes y la cara. Se fabrican modelos de estudio, se realizan impresiones de los dientes para crear modelos de yeso que permiten visualizar las tres dimensiones y la relación entre los dientes superiores e inferiores. También se toman radiografías que son esenciales para evaluar el crecimiento de los huesos maxilares y la posición. Dentro de los estudios de ortodoncia también tenemos la cefalometría, que es una radiografía lateral del cráneo que permite analizar las relaciones entre los huesos, los dientes y los tejidos blandos. Bueno, queridos amigos, me despido de todos ustedes. Para cualquier información o programación de cita, la pueden realizar al teléfono celular 760-46-276. Estamos ubicados en la calle Vallivian, esquina Chuquisaca, en el edificio Oriente, tercer piso, oficina 315. Nuestra página web oficial es www.doctorabiancazambrana.com.